Tiene que ser esto otro. Clase 3. Ajá. Ok, entonces ahora les voy a compartir. Híjole, pero ¿cómo? Tengo que borrar todo eso, con todo el rollo negro. Bien, entonces lo que nosotros, recuerden, ¿ya vimos la ley de Gauss? No, ¿verdad? No, aún no. Ok, ahí voy. Entonces, nosotros quedamos en que déjenme, comparto. Ok, ya está. Entonces, compartir. Listo. Muy bien. Entonces nosotros quedamos básicamente en que lo que es... ok, sí lo voy a tener que borrar, si no, no se entiende esto. Básicamente, aquí nosotros lo que estamos viendo es lo que hemos aprendido a resolver en nuestra clase normalmente. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de cargas, que es lo que ustedes están viendo ahí, dibujadas, por el principio de superposición, que es el que estoy guardando, ahorita lo escribo de nuevo. Esto sí está bien. Entonces, si yo tengo un conjunto de cargas así grandísimo, n cargas aquí colocadas, instancias. Y esto podría ser, por ejemplo, una nube electrónica, ¿no? de una molécula, de un átomo. Si tenemos una carga de prueba hasta acá, entonces quedamos en que nosotros, en vez de utilizar el principio de superposición para calcular todas las fuerzas debido a las enésimas cargas, ¿sí? Esto es la fuerza sobre Q debido a la carga 1, más la fuerza sobre Q debido a la carga 2, etcétera, ¿no? Hasta la fuerza sobre Q debido a la carga enésima. Entonces, es más fácil si nosotros tenemos una situación en donde podemos considerar que todas estas cargas están agrupadas en una esfera que nosotros podemos proponer que tiene un radio, digamos, D. Un radio D. Y en promedio al centro de esta posición nosotros podemos decir que tenemos que esta nube de cargas está separada a una distancia R de la carga de prueba, de tal forma que si en el caso en que nosotros tenemos que R es mucho mayor que D, podemos proponer que todo este objeto actúa como si fuera una carga puntual. Sí, toda la carga concentrada que está ahí, entonces lo que tendríamos que hacer es que la carga total que está encerrada en esa esfera es simplemente una integral, que sería de volumen en este caso, de la distribución volumétrica de carga diferencial de volumen, por ejemplo. Eso sería lo correcto hacer esta cosa, calcular esta integral, y una vez que nosotros, por supuesto, conozcamos cómo es la funcional de la distribución de carga de ρr, que puede ser, por ejemplo, una constante y que dependa del radio, de tal forma que si está en R igual a 0, la carga es 0, y si nos vamos alejando, pues va aumentando la carga. Eso podría ser un ejemplo. Entonces, de estas distribuciones de carga, lo que dijimos es que anteriormente puede ser superficial, puede ser lineal, y entonces nosotros tendríamos el problema ahora de calcular esas distribuciones de carga distribuidas uniformemente sobre sistemas fijos. El ejemplo que nosotros realizamos fue el de un cable, ¿sí? Un cable que está sobre el eje X, y tomamos pequeños elementos de ese cable al lado derecho y al lado izquierdo, y sumábamos, podíamos calcular el campo, multiplicarlo por la carga que está aquí, ver que hay unas contribuciones que se cancelan, que es la dirección del eje X, y solamente sobrevive la del eje Y. Y resolvíamos el problema. Bueno, en general, como les digo, los problemas
son situaciones de esta manera, en donde nosotros encontramos una distribución lineal, ¿sí? Hay que tomar un elemento lineal de eso y luego integrar sobre la línea un elemento superficial. Una vez que calculamos cuál es la contribución de este elemento diferencial, calculamos sobre todo el área total para hacer la contribución de toda la distribución de carga de esta superficie en este punto. O un elemento volumétrico, en donde nosotros tenemos un volumen, y que fue el ejemplo que les puse, agarramos un pequeño volumen, calculamos cuál es la carga en este pequeño volumen, luego integramos sobre todo el volumen para obtener toda la carga total y ver cómo es el efecto sobre lo que sería el punto P. Específicamente, y es más fácil si nosotros, en vez de estar calculando para las fuerzas, podemos calcular para el campo. ¿Por qué? Porque pues puede ser, es más sencillo. El campo, como nosotros lo vimos, va a ser en general función de una posición R, un vector R, y que es igual a K por Q entre R cuadrada, y tiene la dirección de las líneas de campo que nosotros ya hemos discutido. Si queremos hacer estos casos, ¿sí? Entonces el diferencial de campo en este punto, debido a un diferencial de volumen, un diferencial de superficie o un diferencial de línea, tenemos que expresarlo de esta manera. Entonces, la contribución de este pequeño pedacito, de cualquiera de ellos, al campo, es igual a K de la carga que está en ese pedacito entre R cuadrada, ¿sí? De tal forma que, si K es constante, nos quedaría básicamente una funcional de este tipo, diferencial de Q. Ahora, el diferencial de carga, por lo general se escribe de cualquiera de estas maneras. Nosotros vamos a ver que si en el caso de tenemos una línea cargada, pues esta sería la expresión para el diferencial de carga que tenemos nosotros en este pequeño diferencial de línea, y sería lambda por dl. Si tenemos la superficie, el diferencial de carga de este cuadrito sería sigma, que es la distribución de carga sobre superficie. Aquí está mal. Esto sería diferencial de área. Y luego si tenemos en un volumen lo mismo, ¿no? Entonces, ahora el siguiente paso consiste en sustituir esta expresión dentro de la integral. Y ya tenemos algo, esta diferencial ya nos va a relacionar con el vector unitario y el vector posición a través de estos diferenciales de longitud, de área o de volumen. Entonces nuestras ecuaciones quedarían expresadas de esta manera, ¿sí? Nosotros estas son las integrales que se van a topar. Esto es lo que ustedes van a aprender hasta cuando vean teoría electromagnética, incluso ya expresados en forma general, para que esperarnos tanto tiempo cuando lo podemos resolver de una vez. Entonces, estos campos son estas expresiones para los campos, para los tres elementos diferenciales de línea, de área y de volumen, son los campos que se van a sentir en este punto debido a esos pequeños pedacitos. Al integrar, lo que vamos a obtener es, pues vamos a integrar sobre esta área, vamos a obtener la contribución total de este elemento en este punto, y así sucesivamente. ¿Hay alguna duda o pregunta de de la interpretación de estas ecuaciones para determinar los campos eléctricos de distribuciones de carga de diferente naturaleza? ¿No? Ok. Entonces, no voy a resolver ese problema. Ok. Entonces eso nos permite a nosotros pues hacer este tipo de cálculos, ¿no? De si yo tengo un cuadro, cuál es el campo sobre este punto. Si yo tengo un disco, cuál es el campo sobre este punto. Simplemente saco una rebanada, de aquí saco un diferencial de longitud, luego integro sobre todo el camino, aquí sobre todo el área, y aquí sobre todo el volumen. Si tengo una esfera cargada que quiero calcular el campo en este punto que está sobre el eje Z, agarro un pequeño elemento volumétrico y luego integro. Eso no es ningún problema.
Ya les he dejado tarea para que practiquen sobre estas cosas, entonces, para que los hagan. Ahora, uno de los aspectos importantes que nosotros estamos viendo aquí es que lo que estamos viendo es calcular cuál es el campo eléctrico, calcular esta expresión a final de cuentas, ¿sí? No le hagan caso a esto es un poco más avanzado. Entonces nosotros tenemos estas situaciones en donde y ahora cómo le hago aquí. Ahí está. Aquí. Tu vector. Entonces calculamos el campo eléctrico básicamente, por ejemplo, para el caso de cargas puntuales. Ahí nosotros tenemos una carga puntual que está situada en el origen. La carga es del tipo positivo, por eso las líneas de campo eléctrico son radiales hacia afuera. Y aquí están representadas por estos líneas de campo. Entonces, para simplificar, obviamente sería este caso que está aquí en la gráfica en B, en donde se grafican unas cuantas. Sabemos que el campo eléctrico está en todo el espacio, pero obviamente si hiciéramos esa representación, todo estaría de negro porque está alrededor de todo el punto. Lo interesante de notar aquí es que si yo trazo una circunferencia, ahora sí voy a insertar este círculo aquí. De esta manera, ahí más o menos está. Le quito la transparencia. Ahí está. Ajá. Entonces, yo dibujé una circunferencia hipotética alrededor de esa carga. Y veo cómo atraviesan las líneas de campo lo que sería esa superficie. Esto está en un volumen también. Ahorita lo que estamos nosotros viendo es una representación en 2D, pero realmente está en el volumen. Entonces, si yo decido colocar ese mismo objeto, pero ahora lo hago más grande, ¿sí? Va a haber una pequeña diferencia aquí con respecto al círculo grande con respecto al círculo pequeño. Yo puedo ver que en el círculo pequeño la densidad de carga en la superficie es mucho mayor que la densidad de las líneas de campo sobre esta superficie. ¿Sí se fijan en eso? ¿Sí se entiende la idea que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, y eso va a tener, esto está relacionado también con el hecho de que en este círculo la intensidad del campo eléctrico es mayor que en otra circunferencia. Entonces, lo que estamos diciendo es que la intensidad del campo eléctrico va a ser proporcional a la concentración de líneas de campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico. Entonces, esta es una idea muy interesante porque, a final de cuentas, este tipo de sistemas que nosotros estamos viendo, este tipo de campo eléctrico, es lo que se conoce como un campo vectorial, que significa que el campo está representado por vectores en todo punto en el espacio. El ejemplo más claro de un campo vectorial, y pues, podría ser familiar, es, por ejemplo, un río o si llenan el lavamanos, tapan la caldera, la llenan, va a haber agua ahí y ustedes empiezan a moverle haciendo remolino, todo el fluido se va a estar moviendo y ese sería un campo vectorial. Cada punto del espacio está representado por un vector. Entonces, y aprovechando el ejemplo que usé de lo que es un fluido,
Si ustedes piensan en un río, imagínense en un río, el agua está fluyendo, a cada elemento de masa de ese río le asocian un vector que va a ser proporcional a la velocidad con la cual se está desplazando todo ese pequeño elemento de masa. En unos lados va a tener una dirección, en otro punto va a ser una dirección diferente, sobre todo, perdón, si hay turbulencia, pues este va a ser un campo muy caótico. De hecho, uno de los problemas fundamentales de la física es que nadie ha podido escribir o predecir cómo, perdón, o modelar lo que sería la turbulencia. Este es uno de los grandes problemas, inclusive hay $1 millón para que resuelva ese problema. Y pues la fama y hasta el Nobel y todo, ya olvídense del dinero, la fama y llega. Bueno, entonces entonces, si usamos ese símil, entonces es fácil relacionar lo que sería un campo eléctrico con un flujo eléctrico, un flujo de campo eléctrico, porque al final de cuentas este campo eléctrico nos está diciendo en qué dirección se estaría, entre comillas, moviéndose o despegándose este campo. Entonces, por eso es muy fácil relacionar una cantidad con la otra. Y yo lo que voy a ver es que el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie que está más cercana a la carga fuente es mayor que el flujo, bueno, o sea, digan, oiga, pero las líneas de campo que atraviesan la superficie son las mismas, ya sea la esfera pequeña o la esfera grande. Pero acuérdense que estoy hablando de la concentración por unidad de área de esas líneas o la densidad de esas líneas en es mayor que en esta superficie. Entonces, sí, el flujo es el mismo, la concentración es diferente. Esas son las dos ideas centrales de las cuales quiero platicar. Entonces, la forma en cómo yo calculo cuál es ese flujo, lo voy a escribir acá, es que lo que hemos estado haciendo es, si yo tengo mi esfera, si yo tengo mi esfera y dije, pues de esa esfera agarro un pequeño elemento. Oh, ahí está mi esfera. Y yo tomo un pequeño elemento de área de esa esfera y yo sé que ese elemento de área que estoy tomando pues va a ser perpendicular, va a apuntar hacia afuera. Este sería mi elemento de área. Y yo quiero calcular el flujo, es decir, yo sé que no tengo un dibujito aquí que me ayude con eso. Así, aquí está. Bueno, por ejemplo, y eso se aplica, aprovechando que recuerdo este dibujo, eso aplica para cualquier configuración. O sea, nosotros vimos una muy bonita, una que es radial. Si ponemos un dipolo, también aplica para el dipolo. Cerca de la carga, si dibujamos una superficie hipotética, las líneas de campo eléctrico que atraviesan ambas superficies es la misma, pero la concentración es está más concentrado en esta superficie cercana a la carga que en esta superficie que está lejana de la carga. Y también aplicaría para esto. Esto es a lo que quiero llegar. Ahora olvídense de esto. Ahorita vamos a llegar a explicar esa expresión. Pero la idea principal es esta. Yo tengo este también. Un campo arbitrario, ¿sí? Entonces, lo que dibujé, por ejemplo, era sobre una esfera, pero ya en forma arbitraria yo puedo tener un campo que tiene una orientación arbitraria con respecto a la perpendicular de esta área que está en forma de cuadrado, ¿sí? Entonces, ustedes ven la línea de campo eléctrico, está en esta dirección. El vector de diferencial de área, este vector diferencial de área, cuya magnitud es básicamente el área total de este rectángulo, pues apunta en una dirección que es diferente. Las líneas de campo, recuerden que están en todo punto, en toda posición en el espacio. Entonces, si yo me imagino, o más bien yo puedo ver que sobre esta
que tengo un campo también que va así, en forma como eso. Así. Bueno, grosor. Listo. Entonces yo tengo esta situación. Básicamente en este punto tengo un vector de campo eléctrico que va en esta dirección y tengo mi diferencial de área que es perpendicular pues, al área. Ambos de estos están haciendo un ángulo, ¿sí? Un ángulo entre ellos dos. Y ese ángulo lo voy a llamar teta, ¿sí? Quedó muy feo. El ángulo teta, ahí está. Y yo sé que para calcular cuál es la proyección de este campo eléctrico en esta área, pues lo que tengo que hacer es E punto de A, el vector punto me va a decir cuál es la proyección del campo eléctrico sobre esa área. Y así, entonces ya tengo en este punto al menos cómo se proyecta a lo largo del vector de área, ¿sí? Que es perpendicular a esa área. Si yo quiero cuantificar todo el flujo, las líneas de campo que pasan sobre esta superficie, entonces tengo que tengo que integrar en toda la superficie, sobre toda la superficie. Y es cerrada, la superficie es cerrada, entonces por eso se indica de esta manera. Y esta es la expresión que a mí me dice cuál es el flujo total que pasa a través de esa superficie. Y esto se denota como Phi mayúscula. Este es el flujo eléctrico. De campo eléctrico, pues. Sobre la superficie. Superficie cerrada. Estrictamente hablando sería eso, ¿sí? Entonces, así definimos el flujo. Si nosotros queremos calcular el flujo, por ejemplo, de esta configuración, pues tenemos siempre que encerrar la carga en cuestión, ¿sí? Ok. Resulta ser que si nosotros, en lo que hizo, ¿cómo se llama este? Bueno, o sea, ¿por qué se conoce ley de Gauss? Porque Gauss matemáticamente hizo esto, que trabajó experimentalmente fue este Faraday. Resulta ser que esa superficie cerrada, la idea es que se encierre la totalidad de la carga que estamos trabajando, o al menos la superficie que nosotros pongamos. Si yo, por ejemplo, pongo aquí un cuadro, así, ahí está un cubo, ¿sí? Y nada más está encerrando una de las cargas, ¿sí? Está encerrando la carga que está del lado derecho, por ejemplo. Y yo puedo calcular esta integral que acabo de escribir, la integral cerrada de E punto de A. Y resulta ser que ese flujo va a ser igual a la carga total que encerramos entre la permitividad del medio. En este caso, pues estamos hablando de un medio que no hay nada, es la permitividad del vacío. Y esta cosa que está aquí, esto se le llama ley de Gauss. Esa es la denominada ley de Gauss, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir porque necesito compartirles otra cosa para ilustrar tal vez esto un poco mejor. No, más no. Aquí. 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 Acá. Chávez.
Había bajado, no lo había puesto aquí. Aquí está. Yes. Ahí vamos a practicar a little bit of English. How is your English?